vamos a hacer un pequeño repaso de la primera ley de Fick y vamos a mencionar algunas aplicaciones de la difusión en los materiales. Fick modeló el flujo de átomos en un material por medio de la siguiente ecuación. Flujo es igual al coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Esto es solamente válido en estado estable. Eso significa que la concentración de salida y la concentración de llegada se mantienen constantes en el tiempo. Lo que tenemos es un cierto número de átomos por unidad de volumen en una parte. Tengo un número menor de átomos por unidad de volumen en la otra parte. Por lo general, entre estas dos partes existe una lámina o un medio que las separa y se da un flujo, se da un salto o un movimiento de los átomos de la parte que tiene mayor concentración hacia la parte que tiene menor concentración. La distancia que separa ambas concentraciones, que para nuestro caso sería el espesor de la lámina, es la distancia delta X y generalmente se expresa en centímetros o en milímetros, en unidades de distancia. Entonces, bajo este esquema, sabiendo que la concentración 1 de salida y la concentración 2 de llegada no cambia en el tiempo, tenemos el cambio de concentración, que es la concentración de llegada menos la concentración de salida. Cuando lo divido entre el espesor de la lámina o entre la distancia que separa ambas concentraciones, yo voy a tener el gradiente de concentración en unidades de átomos por centímetro a la cuarta o de gramos por centímetro a la cuarta, dependiendo de con qué unidades esté midiendo la cantidad de átomos. Y J va a ser el flujo de átomos expresado como átomos o gramos por centímetro cuadrado por segundo. D se llama difusividad o coeficiente de difusión y depende del material en el que se da la difusión, del material base, y del material o del átomo que se está moviendo. Además, también depende de la temperatura por medio de la ecuación de Arrhenius, que es esta que está acá. Esta ecuación me relaciona la temperatura con el coeficiente de difusión y el valor de D sub 0. D sub 0 es un valor constante para un sistema de difusión dado. El sistema de difusión sería la pareja átomo que se está moviendo, átomo en el que se está dando la difusión. Entonces, al final, la primera ley de Fick sería esta ecuación de acá, integrando ya ambas cosas. Me quedaría esa expresión. Dijimos el signo negativo, lo que indica es el sentido de la difusión, como el gradiente es negativo al considerarlo concentración de llegada menos concentración de salida. Entonces ese signo menos lo que hace es que vuelve al flujo positivo porque va de la mayor concentración hacia la menor concentración. De esta ecuación, de la ecuación del flujo expresada de esta forma, incluyendo la ecuación de Arrhenius, observamos que cuando la temperatura aumenta, el coeficiente de difusión D aumenta. A mayor valor de T, mayor valor de D. Y por tanto, el flujo es mayor. A mayor valor de D, mayor es la magnitud del flujo. Entonces, entre más alta es la temperatura, mayor es el flujo, mayor es el movimiento de átomos en el material. Cuando la temperatura es relativamente baja y a la hora de hacer un cálculo matemático se ha observado que cuando la temperatura es menor a 0.4 veces la temperatura de fusión del material en grados Kelvin, temperatura absoluta de fusión, la difusión, el valor numérico de la difusión es muy pequeña. Difusión existe, pero a la hora de calcularla el flujo es muy pequeño. Y para propósitos de ingeniería se puede despreciar, se puede decir que el flujo es cero. Entonces eso marca una división. 0.4 veces la temperatura de fusión marca una división. Cuando la temperatura a la que está el material es menor a 0.4 veces su temperatura de fusión en grados Kelvin, se considera que no hay difusión. La difusión es tan pequeña que se considera despreciable. Y cuando la temperatura del material es mayor a 0.4 veces la temperatura de fusión en grados Kelvin, entonces se considera que el flujo, el valor numérico del flujo es suficiente como para decir que hay difusión. Y eso en procesos de manufactura es muy importante
1.4 veces la temperatura de fusión marca la diferencia entre trabajo en frío y trabajo en caliente. Eso lo vamos a ver más adelante. También hemos visto que si Q disminuye, D aumenta por la forma de la ecuación de Arrhenius y por tanto el flujo es mayor. A menor valor de Q hay mayor difusión. Y eso tiene sentido cuando dábamos la explicación o cuando buscábamos explicar qué significaba el valor de Q. Q es la altura de la cresta que debe saltar el átomo. A menor valor de Q significa que la cresta está más baja y el átomo le es más fácil saltarla. Cuando vamos a ver en las tablas, en tablas de difusión, vemos que la difusión intersticial, la difusión que se da cuando átomos intersticiales saltan de un sitio intersticial a otro, tiene valores más bajos de Q que la difusión por vacancias. La difusión por vacancias sería cuando un átomo va saltando entre las vacancias de la estructura cristalina. Por tanto, la difusión intersticial ocurre más rápido, es mayor que la difusión por vacancias. Como el acero es una aleación en donde los átomos de carbono, que es el elemento principal de aleación, está ubicado en los intersticios entre los átomos de hierro. Los átomos de carbono tienen mucha facilidad para moverse por difusión en la estructura cristalina del hierro. Y eso permite que al acero se le pueda dar tratamiento térmico. El tratamiento térmico es un proceso en donde el acero se calienta, permitiendo la difusión, y luego se enfría de manera controlada, y ese calentamiento y enfriamiento controlado cambia las propiedades del material. Este tema también lo vemos más adelante. Q también depende de la estructura cristalina en la cual se da la difusión. Entre más compacta es la estructura, es decir, entre mayor es el factor de empaquetamiento de la estructura, mayor es el valor de Q y por tanto la difusión es más difícil. Cuando los átomos están más empaquetados entre ellos, la difusión es más difícil porque el átomo tiene que moverse en un espacio más apretado. Finalmente, Q también depende de la fuerza de enlace entre los átomos. Q es mayor para materiales con una temperatura de fusión elevada, porque la temperatura de fusión está directamente relacionada a la fuerza de enlace entre los átomos. Entre más alta es la temperatura de fusión, mayor es la fuerza que enlaza a los átomos de ese material. Como el enlace iónico es más fuerte que el enlace metálico, los materiales con enlace iónico, las cerámicas, tienen temperaturas de fusión más alta que la de los metales. Y en los materiales cerámicos, la difusión es más difícil porque sus valores de Q son mayores en comparación con los metales. La difusión participa en los siguientes procesos. En el crecimiento del grano. En clases anteriores hemos visto que los granos o los cristales se forman durante el proceso de solidificación. Más adelante vamos a ver que participan en las propiedades del material. Y si los granos crecen en estado sólido, las propiedades del material cambian. Pero este es un tema que vamos a ver más adelante. Participa o se utiliza en la soldadura por difusión. Este es cuando se colocan dos metales, se calientan y por difusión en estado sólido intercambian átomos y quedan unidos, quedan soldados. Participan en el sinterizado. Ese es un proceso de fabricación de materiales cerámicas donde el polvo cerámico se compacta y luego se calienta también y por difusión las partículas de material cerámico quedan unidas entre ellas. Y ya hablamos que también participa en los tratamientos térmicos de los metales y de las aleaciones. Todos estos temas los vamos a ver más adelante con más detalle.